Bien, Dios les bendiga. Estamos en nuestra clase del libro de Romanos. Vamos hoy al capítulo 3. Nos corresponde avanzar desde el verso 9. Hoy día vamos a avanzar del verso 9 hasta el 18. Aprovechamos a saludar a todos los que se conecten a nuestro podcast a través de YouTube. No que se conecten, sino que escuchen nuestro podcast en YouTube, lógicamente porque no son en vivo, están ahí grabados en nuestra plataforma. Así es que esperemos que estas enseñanzas sean de bendición para su vida, que se dedique a escucharlas con una Biblia al lado para que vaya comparando los textos que de repente vamos diciendo, así le sacamos mayor provecho al estudio. Vamos a Romanos capítulo 3 verso 9 hasta el 18. Está ahí en pantalla, voy a pedirle a los que tengo ahí en pantalla que me ayuden a leer, si no, lo leo solo yo. Vale, léeme el verso 9 y 10 por favor. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. En pantalla tengo a Silvia. Léeme verso 11 y 12 por favor. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Cami, 13 y 14 por favor. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Mike, verso 15 y 16 por favor. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en su camino. Y Jesse, porfa, el verso 17 y 18. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, lo primero que tenemos que decir que estos versos que hemos leído, si ustedes se fijan, siempre hay que fijarse cuando estudiamos en todos los detalles. Traten siempre de hacerlo así cuando leen la escritura. Yo no sé hace cuánto tiempo atrás les enseñé que una vez que nosotros aprendemos a estudiar la Biblia de una forma, con la forma correcta como se debe estudiar, ya no cambiamos esa forma. O sea, si nosotros nos dedicamos a leer la Biblia y profundizar en ella, estudiar y cada detalle y cada punto, ya no podemos cambiar la forma. Nos vamos a autocuestionar cada vez que leamos la Biblia así por leerla. Me pasa mucho que cuando quiero leer la Biblia solo como por leerla, como para alimentarme un poco, de repente uno se queda pegado en texto y me meto y va, y va, y va, y va, y ahí ya uno se va para distintos lugares estudiando. Eso es porque somos ya responsables con lo que estamos leyendo, entonces siempre es bueno ir viendo cada detallito. Y bueno, este versículo, capítulo 3 verso 9 en adelante, los primeros versos comienzan con una expresión conclusiva, determinando una idea. ¿Qué pues? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cierto? Que es la traducción que está ahí acá abajito. Porque otra versión dice, ¿qué pues? Y bueno, versiones más actualizadas nos traducen. ¿A qué conclusión llegamos? En realidad lo que está haciendo es enlazar con lo que antecede. ¿Ya? Recuerden lo que estudiamos la semana pasada. Está enlazando lo que antecede y especialmente retomando el sentido de los versos anteriores. Se trata de alcanzar una conclusión sobre si existe alguna superioridad en relación con los judíos. Eso es lo que está intentando plantear Pablo. Está enlazando todo para llegar a una conclusión sobre si en realidad existe o no existe, lo que hablamos la semana pasada, una especie de superioridad entre el pueblo judío y los demás y los gentiles, los demás que no son judíos. Y Pablo responde a esa pregunta en conclusión diciendo de ninguna manera, ya que está, ya que hemos demostrado que tanto judíos como los gentiles están bajo el pecado. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia. Dios va a mirar de la misma forma el pecado de unos que el pecado de los otros. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Así es que en cuanto al pasaje anterior, Pablo insistía que a pesar de todo, los judíos ocupan una posición especial en el plan de Dios. Eso es súper claro, lo que venía hablando un poco más atrás. No nos sorprende entonces que
que el objetor pregunte si eso quiere decir que los judíos les llevan ventaja a los demás pueblos. Súper normal que se consulte eso por todo lo que viene hablando el apóstol Pablo. Y la respuesta de Pablo es que tanto los judíos como los gentiles, si están sin Cristo, están bajo el dominio del pecado. Tanto judíos como gentiles, si están sin Cristo, están, y ahí está la frasecita que veníamos, dejamos como tarea para que estudiaran, es una expresión en la que podemos profundizar mucho, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumidamente. La frase griega que ustedes estudiaron como tarea, que es la frase hipoamartian, se usa muy sugestivamente aquí esta frase. En este sentido, que lo estamos estudiando ahora, hipo, con Y, o también aparece por ahí con I, tal como nosotros mencionamos esa afección que nos da de repente, pero más comúnmente en griego es con Y. Hipo quiere decir en el poder de, como lo estudiaron ustedes, o bajo la autoridad de algo o de alguien. No se utiliza solamente para hablar respecto al pecado. Se utiliza en la escritura de diferentes maneras esta expresión en el poder de, o bajo la autoridad de, o bajo el poder de alguien. En Mateo capítulo 8, verso 9, por ejemplo, el centurión romano le dice al Señor, yo tengo soldados, hipo emautón, o por debajo de mí, cuando está hablando con Jesús. Le dice, yo tengo soldados, entiendo lo que tú estás diciendo. Por eso después recuerden que el centurión le dice, solo di la palabra. Y él dice, yo entiendo esto de la autoridad, del poder, de tener gente bajo mi poder o bajo mi autoridad, porque yo mismo los tengo soldados por debajo de mí, hipo emautón. Es decir, bajo mis órdenes, están bajo mi ordenamiento. Un escolar, alguien que está estudiando, está hipopaidagogon, está bajo la dirección de un pedagogo, de un profesor. Un esclavo está bajo a quien se le ha confiado esa autoridad de señor sobre él. Y en su estado natural, podemos decir entonces, bajo esta expresión, que alguien sin Cristo, si el ser humano está sin Cristo, está bajo el control del pecado y es incapaz de evadirse, no puede evitarlo. Eso sería un poquito la raíz de toda esta palabra hipoamartián que nosotros la encontramos, por supuesto, en el verso 9 que acabamos de leer, donde nos dice que ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Ahí está utilizada esa palabra, esa frase, mejor dicho, esa frase en griego, hipoamartián, que habla de estar bajo la autoridad de, en este caso, del pecado. Hay otra palabra que aparece por aquí en el verso 12, y es interesante que la despejemos un poquito y la leamos. Eh, Romanos capítulo 3, verso 12 dice, todos se han extraviado, por igual se han corrompido. Hablando de todos los seres humanos, Pablo dice que todos están extraviados, pero a su vez también dice que están corrompidos. Por ahí, ah, William Barclay traduce esta expresión, si ustedes estudiaran con William Barclay, que es un comentarista bíblico, él tiende a todos los textos que va a estudiar o que va a comentar, a hacerle una traducción personal. Cambia el sentido de ciertas cosas para darle un sentido más aclaratorio. Y dentro de ese aclaratorio que él hace, él dice que esta expresión la traduce como, en vez de todos se han extraviado o se han corrompido, la traduce como se han echado a perder. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra griega que tiene relación con esto. Esa palabra griega es la palabra ageiro, tal como les tengo escrito ahí en pantalla. Y él dice que prefiere utilizar el traducirlo como se han echado a perder. La palabra griega ageiro, que quiere decir literalmente dejar algo inútil, sin utilidad, que no sirve para nada. Eso es literalmente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos 3:12. Esta palabra ageiro o dejar inútil algo se usa en relación, normalmente se utilizaba esta palabra en relación con la leche que se estropea. Cuando
se vence y ya no puede utilizarse para nada. Hay productos que si usted pasa un tiempo y se deterioran un poco, pasa el tiempo de vencimiento, tal vez lo puede utilizar en algo. La leche no sirve para nada. Entonces se utilizaba esta palabra precisamente para eso. Cuando la leche ya pasaba el tiempo y no se podía utilizar, estaba en un estado ajeiro, quedaba inútil, no se podía utilizar para nada. Y Pablo está explicando aquí en Romanos capítulo 3, verso 12, cuando dice que todos se extraviaron y se han corrompido, que la naturaleza humana sin Cristo es una cosa corrompida e inútil. Eso es lo que está expresando. Después de todo lo que el apóstol nos presenta en sus primeros capítulos de esta carta, que ya lo hemos estudiado, capítulo 1, capítulo 2, ya vamos en el 3, y aquí ya para adelante empezamos a entrar en temas bastante extensos, profundos y muy, muy interesantes. Bueno, después de presentarnos en sus primeros capítulos de esta carta, llega a esta lapidaria conclusión. Ya vimos que en el capítulo 1, capítulo 2, Pablo expresa la corrupción que había en los gentiles de la época, en en las ciudades y los pueblos conquistados por el Imperio Romano y todas las naciones conquistadas por el Imperio Romano, había una corrupción inmoral de proporciones. Ya vimos que también no solamente ellos estaban bajo el pecado o estaban hipomartían, sometidos bajo la autoridad del pecado, con la inmoralidad, sino que a su vez Pablo dice, ustedes que son judíos, si no tienen a Cristo, están en la misma condición. Entonces, ahora luego que Pablo presenta todo esto en estos primeros capítulos, hace una conclusión lapidaria y es que el ser humano sin Dios y extraviado en pos de sus deseos carnales más bajos es como algo inútil, ajeiro, es como algo que se echó a perder, algo que está corrompido, o sea que no sirve absolutamente para nada. Así que Pablo ah, hace algo que solían hacer los romanos. Vamos a volver un poquito más atrás, donde estábamos, donde leímos los textos. Desde el verso 10 en adelante, Pablo empieza a hacer algo que comúnmente hacían los rabinos judíos. De los versos 10 hasta el 18, Pablo lo que hace empieza a hablar y ensarta entre medio una serie de textos del Antiguo Testamento, no citándolos literalmente, sino de memoria. Y si ustedes ven ahí, hay muchas expresiones distintas y no es que Pablo fue a un capítulo del Antiguo Testamento y tomó todas esas frases de un mismo capítulo, no. Pablo empezó a tomar textos de por aquí, de por allá, de memoria y los cita. Recuerden que el apóstol Pablo era un hombre conocedor de los textos, del texto sagrado, de las escrituras, como se le llamaba. Cuando usted lee la expresión las escrituras en el Nuevo Testamento, está haciendo referencia a todo el antiguo pacto. Y Pablo era un hombre conocedor y estudioso de ello. Por lo tanto, había muchas cosas que él conocía de memoria, y si hay algo que conocía de memoria era, por supuesto, el antiguo pacto, los rollos, las leyes escritas que ellos se dedicaban a estudiarlas. Y Pablo aquí empieza a ir como saltadamente a citar textos de memoria, y esto lo hacían comúnmente los rabinos judíos. Y ahí ustedes leen verso 10, dice Pablo, no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. No son expresiones que se le ocurrieron a él, están en el texto en el Antiguo Testamento. Verso 12, todos se han extraviado, por igual se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua practica el engaño, hay veneno de víbora en sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en su camino y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todas esas expresiones que el apóstol Pablo está utilizando son textos citados de memoria. Incluye versículos del Salmo 14, verso 1 al 3, del Salmo 5, verso 9, si lo quieren anotar, Salmo 140, verso 3, Salmo 10, verso 7, Isaías 59 y 7 y Salmo 36, 1. Repito, Salmo 14, verso 1 al 3, Salmo 5, verso 9, Salmos 140, verso 3, Salmos 10, verso 7, Isaías 59, 7 y Salmos 36, 1. Repito tercera vez, Salmo 14, verso 1 al 3, Salmo 5, verso 9, Salmo 140, verso 3, Salmo 10, verso 7
Isaías 59:7 y el Salmo 36, verso 1. Y esto era súper frecuente en la predicación precisamente de los rabinos de ensartar textos de esta manera. Tomaban textos y los metían entre medio de alguna expresión que estuvieran entregando. Esto lo llamaban jarás, los rabinos judíos, que quería decir precisamente ensartar perlas. Mientras ellos iban diciendo algo, utilizaban el jarás. Tomaban una perla del Antiguo Testamento y la insertaban en una idea que estuvieran expresando. Como cuando usted escucha a algún expositor, algún predicador que está entregando una idea, pero para que esa idea no se sienta como vacía o una idea personal, va y toma un texto de alguna parte y lo ensarta entre medio de su idea para que esta idea tenga peso y se vea que proviene directamente de Dios. Eso estaba haciendo Pablo, lo mismo que hacían los rabinos judíos. Jarás, ensartar perlas. Bueno, sigamos. El verso 10 de lo que estamos leyendo, yo recuerdo que verso 10 y verso 23 del capítulo 3 fueron versos que yo me lo aprendí de memoria para predicarlo en la calle. No hay justo ni a un uno, ¿cierto? Ni siquiera uno. Y el verso 23, que todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? A causa del pecado. Entonces esto se predicaba mucho en la calle, estos versos. El verso 10, la verdad que es súper clarificador respecto a lo que el apóstol está intentando expresar aquí, respecto al pecado de la humanidad, que es precisamente un poco el título de lo que hoy nos convoca, que es el punto 1.2 de nuestro capítulo 3, que lleva por título Una humanidad sin Cristo. Y este verso 10 es súper claro en lo que estamos hablando. Respecto al pecado de la humanidad, lo que produce gente no justa. Romanos capítulo 3 dice, así está escrito, no hay justo, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Verso 23 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la expresión del apóstol en este capítulo 3. Las tesis humanas pueden ser rebatidas, pero lo inalterable siempre es la palabra de Dios. Eso no puede debatirse, no puede alterarse. La palabra es inspirada por Dios. Y esta es la causa por la que el apóstol apela ahora a la escritura, ¿cierto? Toma todos estos textos y la toma para sostener esta verdad que está hablando de la universalidad del pecado. Todos pecaron. Y para poder decir esto con autoridad, tiene que recurrir a la escritura. Por lo tanto, como la escritura es siempre inerrable, inalterable, recurre a este recurso importante que es tomar la escritura para apoyar una idea que está presentando. De un modo muy característico en la epístola, hace alusión al texto bíblico como aquello que está escrito, así dice, y lo cita con autoridad. No es por tanto algo nuevo lo que el apóstol Pablo está expresando, no se trata de una invectiva humana, ni razonamiento paulino, es algo predicado en el nombre de Dios a lo largo del tiempo. Es evidencia histórica la que habla de la que habla la misma escritura, que es el mensaje de Dios mismo y como tal es fiel y verdadero. La investigación histórica se resiste a declarar, bueno, si ustedes estudian la historia bíblica, se van a dar cuenta que la investigación histórica se resiste a declarar bueno a ninguno de los hombres que hayan pasado en el decurso o en el proceso de la historia humana. En ninguna parte el hombre es mencionado como bueno. ¿Recuerdan por ahí en algún caso Jesús encontrándose con un hombre que le dice maestro bueno? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo mi Padre. Bueno, la historia en general, bíblica, se resiste absolutamente a declarar bueno a alguien, a cualquier hombre que haya pasado en el decurso, el transcurso, el proceso de la historia de la humanidad. Nadie es llamado bueno, en ninguna parte. Y mediante citas bíblicas, el apóstol va a demostrar la evidencia de esta acusación anterior que está haciendo. La escritura expresa la verdad suprema como la palabra inspirada por Dios. Por ahí está 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, etc. Por lo que es inapelable en sus manifestaciones. William Barclay dirá que la palabra actuará en tres modos de acusar al pecador. Verso 10 al 12 lo va a hacer como un fiscal, verso 13 al 15 lo va a hacer como un médico, y el verso 16 al 18 como un historiador. Por ahí ustedes luego, si quieren, pueden estudiar estos versos como están separados aquí y se dar cuenta por qué William Barclay lo plantea de esta manera. Por lo tanto, tenemos que decir que el hombre de por sí es
injusto. La primera referencia está tomada probablemente de los Salmos, cuando nos habla de que no hay justo ni aún uno, verso 10. Aunque es difícil determinarlo, ya que Pablo no acude tanto a la literalidad, sino más bien al sentido del texto bíblico que está planteando. No es que cita textualmente un texto, del verso 10 al 18, no es que esté citando textualmente, sino que más va a apelar al sentido del texto bíblico. Hay varios pasajes que llegan a esta conclusión humana de la que está hablando Pablo en el Romanos 3:10, del no hay justo ni a uno. Por ejemplo, Salmos capítulo 14, verso 1 dice: así dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego dice, se han corrompido, hacen cosa abominable, no hay quien haga el bien. Muy similar a lo que el apóstol Pablo está expresando en estos versos del capítulo 3, verso 10 en adelante. La injusticia es manifiesta al no encontrar a nadie que haga permanentemente el bien. Por tanto, hacer el mal es una forma de comportamiento injusto por cuanto está en contradicción con la ley de Dios. Estas mismas palabras del Salmo 14, verso 1, la pueden encontrar repetida por ahí en el Salmo 53, verso 1. Luego el libro de Job, si ustedes van hacia atrás, formula una pregunta cuya respuesta evidencia la universalidad de la injusticia humana. En el capítulo 9, verso 2, Job dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y una afirmación más enfática aún son las palabras del rey Salomón, capítulo 7, verso 20 del libro de Eclesiastés. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay hombre que haga el bien y que nunca peque. No existe. Así que luego en el capítulo 8, verso 46 de Primera de Reyes, nuevamente se expresa, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que peque. Así es que, si nos damos cuenta, está muy bien expresado eh, esta universalidad del pecado en el ser humano y su injusticia. Tal vez algún judío pudiera haber dicho que los argumentos de Pablo los colocaban al mismo nivel de cualquiera de los gentiles sin tener en cuenta sus ventajas sobre el resto de los pueblos de la tierra, como escogidos por Dios mismo. Recuerden, eso lo venimos hablando hace varias enseñanzas hacia atrás, cómo pensaban los judíos respecto a su, entre comillas, para ellos privilegio, siendo que hemos demostrado a través de lo que expresa el apóstol Pablo que en realidad se trata de una gran responsabilidad dada por Dios. Pero la escritura no deja lugar a dudas, incluyendo a todos los hombres en la condición de injustos delante de Dios. Todos los hombres son injustos por cuanto ninguno de ellos, ningún hombre, ninguna mujer en el mundo, en el universo, en todos los tiempos, en la historia, nunca, nunca han sido capaz jamás de mantenerse sin quebrantar los principios de justicia moral que Dios ha dado en su palabra. Nunca lo han logrado. Por lo tanto, tanto para Pablo que lo está expresando aquí como para todos los que hemos leído, el hombre es injusto. La finalidad de la ley es que todos los hombres callen delante de Dios y reconozcan que son pecadores. Una objeción interesante, y a su vez también posible, es esta que les voy a leer. Alguien podría preguntar, ¿no era acaso Adán justo antes de su pecado? La respuesta es sencilla. Adán era inocente. La escritura no dice que Adán era justo. La escritura dice que Adán era inocente, por cuanto no conocía el bien y el mal, pero no justo. La escritura no habla del justo Adán. Adán no era justo, por cuanto Adán escogió el mal en lugar de mantenerse en el bien. Por lo tanto, ¿era Adán justo antes de su pecado? No lo era. Solo era inocente. Él escogió, siendo inocente, el mal en lugar de mantenerse en el bien. Y en la historia humana ningún hombre ha sido justo en sí mismo, jamás. Ningún hombre ha logrado en sí mismo ser justo. Ninguno posee una conducta aceptable delante de Dios. Isaías capítulo 64, verso 6 nos dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento.
Nadie es capaz de estar en la presencia de Dios por méritos propios. El Salmo 24, verso 3 nos dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Verso 4, solo el de manos limpias y de corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Esta es entonces una descripción terrible de la naturaleza humana en su estado sin Cristo. Es, esto es una descripción que por ahí algunos textos señalan a través de Vaughan, por ejemplo, señala que estos textos del Antiguo Testamento describen tres cosas. Primero, el carácter cuyas notas distintivas son la ignorancia, la indiferencia, la tortuosidad y la inutilidad. Vaughan también propone que estos versos nos hablan de la lengua que se caracteriza por sus cualidades destructivas, mentirosas y maliciosas. Y tercero, que la conducta que se manifiesta en la opresión, la injuria, la implacabilidad. Estos son los resultados de no tener en cuenta a Dios, dice por ahí Vaughan. Nadie ha visto tan claramente como Pablo la maldad en la naturaleza humana. Creo que difícilmente vamos a encontrar por ahí algún autor que describa de tal manera, como lo hace el apóstol en estos tres primeros capítulos, la maldad del ser humano. Pero advertimos que esto no era para el apóstol Pablo un llamado a la desesperación, sino un desafío a la esperanza. Porque cuando decimos que Pablo creía en el pecado original y en la depravación de la naturaleza humana, no debemos concluir que desconfiara de la naturaleza humana ni que la mirara con un desprecio cínico. Una vez, cuando William J. Batt ya era anciano, dijo, me va fallando la memoria, pero hay dos cosas que no me olvido nunca, que soy un gran pecador y que Jesucristo es un gran salvador. Ah, por lo tanto, eso mismo expresaba el apóstol Pablo. No había en él una desconfianza en que la naturaleza humana no tuviese una salida, una solución, sino que a pesar de en estos tres capítulos mencionar la depravación de la naturaleza humana de una manera muy, muy explícita, lo está haciendo, dentro de todo esto hay un dejo de esperanza en el apóstol. Y creo que las mismas palabras que expresó William J. Debat son las que él expresaba. Puede fallarme la memoria, hay cosas que no recuerde, pero hay cosas que jamás olvido y es que soy un gran pecador y Pablo también lo expresó, capítulo 7 del libro de Romanos, ¿cierto? Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un vil pecador, estoy vendido a la ley del pecado. De todos los pecadores, yo soy el primero, expresaba el apóstol Pablo. Por lo tanto, hay algo que él nunca iba a olvidar, y es que era un gran pecador, pero a su vez, que Jesucristo era un gran salvador. Pablo ah, nunca le quitaba la importancia al pecado humano, ni grandeza al poder redentor de Jesucristo, ninguna de las dos cosas. No le quitaba la importancia que tenía el pecado del ser humano, pero a su vez jamás le quitó la grandeza al poder redentor de Jesucristo. Una vez, siendo joven, el gran intendente de Lancashire, William Roby, estaba predicando en Malvern. Estamos hablando hace harto años atrás. Él tenía tan poco éxito en lo que estaba haciendo en la predicación del Evangelio, que estaba súper desanimado y a punto de dejar la obra de Dios. Cuando recibió la reprensión en sazón de un cierto por ahí D.L. Moody. D.L. Moody es uno de los más grandes evangelistas reconocidos que ha existido. Y por ahí pueden conseguir libros de él, son espectaculares. Y recibe una reprensión de este anciano hombre de Dios, D.L. Moody, dado esta sensación de parte de Robbie de que predicaba y no había fruto y que ya estaba frustrado, estaba desanimado y a punto de dejar la obra. D.L. Moody le dice, ¿tú estás frustrado? Te pregunto, entonces, ¿es que ellos son demasiado malos para salvarse? A lo que D.L. Moody queda pensando, no responde nada. William Robbie queda pensando, no responde nada a Moody. Y lo que sucede es que esto hace volver a Robbie a su labor. En vez de desanimarse y desalentarse, vio una esperanza que es la misma que él recibió cuando conoció a Cristo. A veces creemos que el pecado tiene tanto poder y, y se nos olvida que
la obra redentora de Cristo es más poderosa. Veamos en la historia la obra transformadora de Cristo en hombres que pensábamos que jamás iban a cambiar. Eso es lo que está expresando aquí el apóstol Pablo. A pesar de presentar un oscuro paisaje en todos estos capítulos, siempre finaliza mostrando una esperanza en la obra de Cristo Jesús. Todo esto lo hace para que nos demos cuenta como seres humanos que Cristo es por sobre todo y que Él debe ser el centro de la vida del ser humano que quiere ser transformado y cambiado. Y finalmente Pablo creía esto, que la gente sin Cristo era mala, pero no demasiado mala como para salvarse. La gente sin Cristo era mala, pero no demasiado mala para salvarse. Puede ser muy malo, extremadamente malo, pero no lo suficiente para salvarse, porque la obra finalmente no la hace el hombre, la hace Cristo. Estaba convencido Pablo de lo que Cristo había hecho por él y de que lo que Cristo había hecho por él también lo podía hacer por cualquier otro. Si Él me salvó a mí, si Él me cambió a mí, si Él me transforma a mí, lo puede hacer por cualquiera, estaba diciendo el apóstol Pablo. Así que ese dejo de esperanza que plantea el apóstol nos permite eh, ver también en nosotros una luz de esperanza frente a esta corrupción de la que hemos estado hablando y que impera también en nuestro entorno, en nuestra sociedad en este tiempo. Debemos estar dentro de una de las sociedades más malas de la historia de la humanidad. Vemos replicarse mucho de lo que se vivió en la época incluso del apóstol. Yo les hablé hace un tiempo atrás respecto a cómo se movió la sociedad gobernada por el Imperio Romano. Y todo eso, si nosotros lo graficamos en nuestro tiempo, es mucho de esto que se replica en nuestra sociedad. Pero a pesar de que el ser humano esté corrompido, está enseñando el apóstol Pablo, a pesar de que el ser humano esté absolutamente perdido, no quiere decir que esté tan perdido como para que Cristo no pueda hacer una obra en él. Por eso él expresa esto, porque él sabe de dónde venía, sabe lo que hizo, sabe cómo vivió, pero nada de eso hizo que él no pudiese ser transformado camino a Damasco por la obra redentora de Cristo al aparecérsele en el camino, y solamente una palabra de Cristo bastó para que este Saulo de Tarso asesino fuese transformado en el gran apóstol Pablo. Estaba convencido de lo que Cristo había hecho por él, lo podía hacer por cualquier otro. Así es que agradecemos a Dios, porque a veces es difícil entender estas cosas. Generalmente somos muy buenos para proceder al juicio inmediatamente respecto a cómo vemos a tal o cual. Eh, a veces nos volvemos cristianos muy selectivos de quienes merecen ser predicados o evangelizados. Y se nos olvida que cuando nosotros necesitamos de Él, alguien vino y nos predicó, alguien vino y nos mostró el camino. Y no éramos tal vez lo suficientemente buenos. Usted dirá, pero pastor, usted no entiende el Evangelio. Eso no me hace justo. Es que usted conoció el Evangelio desde pequeño. Eso no me hace justo, ni me liberta, ni me libera del poder del pecado. Seríamos, volveríamos a lo mismo que hemos estado hablando de los judíos. Tenemos un privilegio, ¿cierto? Ellos decían, nosotros somos privilegiados porque tenemos la Torá, tenemos los mandamientos. Dios nos escogió de entre todas las naciones del mundo a nosotros. Y Pablo les dice, no me interesa. Qué bueno, tienen una hermosa responsabilidad, pero son tan pecadores como la gran multitud de los gentiles. Todos ante los ojos del Señor somos vistos de esta misma manera. Lo único que hace la diferencia es que Dios nos comienza a mirar a través de Cristo. Y para que eso suceda, Cristo tiene que brillar en nosotros. Y eso mismo que Dios ha hecho en nuestras vidas lo puede hacer en cualquiera. No importa quién sea. Puedes tú estar frente al más grande y vil pecador a tus ojos, pero Cristo puede transformarlo. Hay esperanza para cualquiera a través de la obra redentora de Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar, y ese es el mensaje que tenemos que seguir predicando y el que tenemos que seguir creyendo porque es lo que nos trajo a nosotros a salvación. Si ustedes hoy están tras esa pantalla, si ustedes hoy están escuchando esto, es precisamente porque Cristo algo hizo en sus vidas que no merecíamos y sencillamente lo hizo por amor. Y frente a eso solamente podemos expresar gratitud y rendir nuestras vidas frente a lo que Dios quiere hacer con nosotros donde quiera que nos envíe. En la enseñanza de hoy,
Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Tomen cada parte de los consejos que este estudio nos ha entregado, de cómo es una humanidad sin Cristo y cómo venimos a ser cuando Él nos llama. Hay esperanza para cualquiera, para cualquiera. Hasta ese que usted le habla y no lo pesca, hasta ese que usted le habla y no le hace caso y que usted dice, no, este nunca va a hacer caso, a veces también hay esperanza. Quiero pedirle a mi hermano Matías que nos guíe en un tiempo de oración, de gratitud por la palabra que hemos recibido y de bendición para nuestras vidas. Señor le bendiga, hermano Matías. Amén. Señor le bendiga, pastor. Señor le bendiga, hermanos. Eh, Oramos en el nombre de Jesús. Señor bendito, te damos gracias, Padre, en esta hora por permitirnos, Señor, alimentarnos con esta tu bella palabra. Gracias, Señor, por todo lo que hace llegar a nuestras vidas, Señor amado. Por darnos esta instancia, Señor Jesús, de poder educarnos a través de este medio y poder recibir la bendición, Señor, de lo que implica tu palabra en nuestras vidas. Señor amado, quiero pedirte también, Señor Jesús, que nos permitas poner esta palabra en obra, Señor, cada día. Todo esto que aprendemos, Señor, cada semana, podamos ponerlo en práctica también, Señor Jesús. Permítanos, Señor, llegar a aquellos que en algún momento también fuimos nosotros también, en el que incluso estando, Señor, en tus caminos podemos ser a veces, porque no estamos libres de ser pecadores, Señor. No somos justos, ya lo dice tu palabra, Señor amado, y a veces pecamos de soberbia creyendo que somos más justos que otros. Permítanos, Señor amado, quitar esa soberbia de nuestras vidas, Señor Jesús, y poder llegar a aquellos que necesitan de ti también como nosotros, Señor amado. Gracias te doy, Señor, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que han podido estar aquí el día de hoy, atesorando esta palabra, Señor, en sus vidas, para que puedan ponerla en práctica, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor bendito, por todos aquellos que tampoco pudieron estar, Señor, porque son quienes necesitan, Señor Jesús, de esto. Y tú has puesto, Señor, esto en nosotros para que podamos llegar a ellos también. Gracias, Señor, por este medio. Gracias te doy por la vida de mi pastor, Señor amado, que a través de él, Señor, tú llegas a nuestras vidas, Señor Jesús, con palabras claras, con mensajes claros y concisos, Señor, para que podamos atesorar de manera correcta esto en nuestras vidas. Señor bendito, te doy gracias. Gracias infinitas, Señor, por todo y cuanto haces en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor, te doy porque nosotros, sin ser justos, recibimos tu justicia en nuestras vidas. Gracias, Señor bendito. Gracias por todo y cuanto nos das, Señor amado. Gracias por permitirnos eh, poder, Señor, darnos el tiempo para poder estar aquí, Señor Jesús. Gracias por poner en nosotros la voluntad de estar aquí escuchando esta palabra, Señor bendito. Perdón, Señor, te pido si en algún momento no he sido, Señor, lo demasiado justo. Perdón, te pido, Señor, si es que no he tenido la capacidad en algún momento de darme cuenta de, de que no hay justicia, Señor, más grande que la tuya. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias infinitas, Señor amado. Me despido de ti, Señor, en esta hora, Señor Jesús. Y espero que hayas atesorado esta palabra en todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Que cortes esta reunión, Señor, no sin dejar esa huella en los corazones y en las cabezas de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.